Hola Internet. De la primera gran creación de Matt Groening pasamos a la más reciente, de los conejos dientones a la princesa dientona, y luego de más de un año de silencio el sorpresivo anuncio de su parte final, que fue entregada con rapidez. Un teaser, un tráiler, un afiche y adiós. Ni entrevistas promocionales ni nada, y sus páginas en redes sociales apenas estuvieron activas, sintiéndose esto como un final por puro compromiso. Sabemos lo que Netflix suele hacer con las series que no son un éxito inmediato y por eso agradezco que permitieran cerrar la historia, aunque tuvieran que pisar el acelerador para hacerlo. ¿Lograron atar todos los cabos? Ya saben que la respuesta es no, pero veamos qué pudimos entender. Creo que no dan suficiente información, papá. Lo voy a descifrar. Voy a usar todo el poder de mi mente. Antes hablemos de su supuesta conexión con el Groeningverso, algo insinuado en un easter egg de la primera parte en donde se ve la máquina del tiempo de Futurama. En una entrevista de 2021 con el co-creador de Desencanto, Josh Weinstein, este resaltó la teoría de que ambas series están en el mismo universo, pero dijo que esa breve escena no era más que una broma. Eso está bien, en parte lo entiendo. Las series de Groening están llenas de esas cosas y el descubrirlas pone a la gente a hablar, pero han de reconocer que es confuso, más cuando en el episodio 6 del regreso de Futurama tuvimos otro easter egg así, que indicaría que Desencanto se enmarca en la segunda era medieval que vimos mientras Fry permaneció criogenizado, es decir, también ocurre en nuestro futuro. Y para mayor confusión, hubo un detalle al final de la serie que indica algo completamente distinto. Hablaré de eso más adelante en los misterios sin resolver. Me parece bien curioso que Futurama lograra regresar antes de que esta serie cerrara para mostrarnos esto, y con eso Groening logró tener 3 series de animación emitidas a la vez, alcanzando a su colega Seth MacFarlane. Otro pequeño paréntesis, aprovecho el video de Life in Hell para señalar otro par de referencias. Snarla, el hada que acompaña al príncipe Derek, comparte su nombre con la gata novia del conejo Bongo. Vimos que un tal Abe Groening fue acreditado como escritor en algunos episodios de Desencanto, y sí, es el mismo hijo de Matt y el pequeño con capa de vampiro que apareció en sus tiras cómicas. Y algunos dicen que Akbar y Jeff son predecesores de Bip y Bap. La verdad yo no lo veo más allá de que sean pequeños gemelos, pero ahí está. Ahora sí, pasando a la quinta parte, me agradó que todo fuera historia, sin pausas innecesarias. En el aspecto técnico algo que temía, pero afortunadamente no hicieron, fue reducir el presupuesto de la animación. A veces cuando programas menos exitosos regresan para su conclusión suelen sacrificar cosas, pero esta parte a nivel visual estuvo a la par de las demás, e incluso tuvo un par de momentos impresionantes, algo necesario dado que era el final. No llegaron al punto de, no sé, contratarme para que agregara los poderes de Bean en Vegas, lo cual hubiera sido muy triste. En cuanto a la historia en sí, parece que tenemos que esperar un año o más para un nuevo acontecimiento en estos lares. ¿Cómo espera que recordemos lo que pasó después de tan larga espera? ¡Ay! Lo gracioso es que a diferencia de años anteriores y a pesar de que esta vez pasó más tiempo, yo sí recordaba en dónde había quedado la mayoría de los personajes. A partir de ahí, cada uno de los 3 principales tuvo su viaje heroico. Bean fue a Steamland a rescatar a su padre y a sus hermanos, pasando en el camino de regreso por Maru para deshacer el mal que había causado ahí su familia materna, y al mismo tiempo entrenar sus poderes eléctricos para el combate final con ayuda de Prudence, la bruja que la había rasguñado al llegar a ese reino en la segunda parte, y a la cual Becky y Cloyd le habían cortado los brazos con el fin de usarlos para transformar a los humanos de Dreamland en sus sirvientes. Bean pudo restaurárselos con sus poderes, aunque quedaron al revés. Prudence también fue esposa de Malthus, el viejo inmortal que vive en la cueva de una sola trampa y quien parece tener una predilección por las brujas. Antes de confrontar a su madre, Bean tuvo que enfrentarse a sí misma, a la Bean mala que el caldito sagrado dejó salir, la cual simbolizaba su autosabotaje, a ella misma siendo su propia enemiga. No obstante, prevaleció en esa y otras batallas gracias al poder del amor, representado por Mora la sirena, quien fuera no solo una motivación, sino un lastre para ella. Por ejemplo, al principio de la temporada se escabulleron para
¿Conectar cavidades? Mientras interrogaban a los amigos de Bean con amenaza de tortura. Una vez más, no entiendo el asunto de los arrumacos con sirenas. Sí, estoy seguro que hay algunos Troy McClures en la audiencia dispuestos a explicarme, pero no quiero saberlo. Malthus le advirtió a Bean que estuviera siempre alerta o mataría a la persona a la que amaba, y así sucedió cuando la Bean mala causó que asesinara a Mora por accidente. Esto la dejó en una gran depresión, pero sus amigos le hicieron entender que el amor de una persona no desaparece cuando ésta fallece, sino que perdura, impulsándola así a derrotar a su madre. Lindo, muy lindo, pero me desagradó que Bean se enfocara en Mora y dejara de lado a sus amigos al punto de permitir que combatieran solos a Dagmar y que al final se fuera sin tener un último momento con Elfo. Max, tú no entiendes, nunca has estado enamorado de una sirena. Es cierto, pero ella no debió olvidar a quienes la acompañaron desde el inicio antes de ir a rozar hendiduras o lo que sea. Lucy continuó siendo el mismo agente del caos, sin desaprovechar la oportunidad para mofarse de sus amigos. Dejen de pelear y pongamos a este tren zombie en marcha. Y obviamente, él fue la cola. Pero actuó a favor de ellos, como de costumbre, y mostró una sensibilidad inusual. Por ejemplo, al enterarse de que Satanás era su padre, actuando como un niño con él hasta ver que Dagmar lo trataba como a un subordinado. Eres un tonto, amigo. Y pensar que creaste el death metal noruego. A ver, el metalero ñoño en mí no puede dejar pasar esto. Hubiera aceptado black metal noruego o death metal sueco o escandinavo. Sí hay bandas de death metal originarias de Noruega, pero ese no es el subgénero que le dio renombre al país. Al menos el doblaje no llamó al death metal metal mortífero como en Los Simpson. Muy bien. Lucy pereció de forma permanente al enfrentar a Dagmar cuando ella lo arrojó a un pozo de lava, un método establecido en la primera temporada cuando el Gran Joe se deshizo de los demonios que exorcizaba arrojándolos a un volcán, algo que uno creería contra toda lógica porque es fuego y son demonios. Y por último, rechazó la oportunidad de convertirse en el nuevo dios luego de que Jerry explotara la cabeza del original, supuestamente para conservar su reputación demoníaca, pero lo hizo porque amaba a Bean y le pidió a Dios que reviviera a Mora por ella. Y por otro lado, Elfo se vio obligado a seguir sus propios consejos. En el primer episodio de la serie le dijo a Bean que el destino no estaba escrito y que debía construir el suyo. Y ahora, luego de que Dagmar le dijera que su muerte propició que ella regresara, Elfo cuestionó su valor en esta historia. Gracias a la bola de cristal mágica del castillo, que tenía no solo la capacidad de mostrar el pasado sino de viajar en el tiempo, se dio cuenta que fue él mismo quien disparó la flecha que lo asesinó, haciéndolo sentir aún peor. No fue tan divertido como Fry resultando ser su propio abuelo. Sería la hasta entonces silenciosa Miri la trapeadora a quien le recordó que el destino lo construye cada quien, y de ahí surgió un romance repentino, y bastante conveniente porque ella resultó ser medio elfa igual que él. ¿Cuál era la otra mitad? No hubo tiempo de saberlo porque debían elevarla al líder del grupo en contra de Dagmar a una velocidad que podría activar un DeLorean. Si el lento avance de la trama de los elfos me irritó en la temporada anterior, lo que hicieron aquí me sacó de quicio. Después de toda esa odisea por recuperar el reino que los humanos les quitaron, decidieron dejárselo a Miri solo porque los llevó hasta la victoria sobre el ejército de Dagmar, sin saber su origen o conocer mucho más de ella. En partes anteriores hubo un par de pistas que señalaban su destino y al final de la tercera insinuó que podría tener alguna clase de poder, algo que no terminó ocurriendo. Pero bueno, al menos la eligieron a ella en vez de a Bonti. Eso hubiera sido catastrófico. ¿Me dejarían leer mi manifiesto? ¡Cállate, rojilla! Las flores de la liberación serán lavadas con la sangre de los asquerosos aristócratas. Por lo demás, algunas de las incógnitas que tuvimos en videos anteriores quedaron parcialmente claras, como el origen de Pecas. Al entregarle la marioneta a Zog y a Bean, la Dagmar disfrazada dijo que era como un hijo para ella, porque era su hijo. Pero, ¿cómo sucedió? Pecas le dijo a Bean que nació muerto. Tal vez al ser un varón y no encajar con la promesa hecha al infierno, Dagmar lo sacrificó, transfirió su espíritu al de la marioneta. Sea como fuere, eso significa que Bean tuvo una colección de hermanos de múltiples razas, y a eso sumémosle que Satanás, al revelarse como padre de Lucy y habiéndose casado con Dagmar, convirtió a su hijo en hermanastro de Bean. Wow, este árbol genealógico está muy retorcido. No tienes que decirlo. Las motivaciones de Dagmar. Tal y como Prudence contó, Maru era un reino próspero antes de que Dagmar y su familia se apoderaran de él, exprimiendo su magia, y para perpetuar su dominio hicieron un trato con el infierno, el cual involucraba entregarle al diablo la mano de su hija en matrimonio.
También quería apoderarse de Dreamland para obtener su magia y la vida eterna para ella sola, y por eso no le importó sacrificar a sus familiares, y eso fue lo que le dio la ventaja a Bean, el amor que tenía por el resto de su familia, sus amigos y Mora y viceversa. Un poco trillado, ¿no? Y por último, Dreamland les perteneció a los elfos antes de que los humanos, encabezados por los ancestros de Zog, se los arrebatara. Al final regresó a sus dueños originales en cabeza de 2 medios elfos, que supongo suman 1, ya que como mostró la escena postcréditos del episodio final, su magia fue restaurada en el reino. Igual que el bosque de elfos, al subir la puerta del castillo el lugar se ocultó. Y Elfo sí se sentó al trono, pero no por su linaje real al ser hijo de la reina de los trolls, sino por tallarle un codito a Miri, algo que ha pasado mucho en la realidad. Pero el punto es que hubo muchos elementos de esta historia que condujeron a ninguna parte, y esa es la lista más larga. Misterios sin resolver de... ¿misterios sin resolver? La verdad está muy cerca. Nunca supimos cuál era el propósito de ese pavo que Oddval y Una enviaron a Dankmaier al final de la primera parte. Me atrevería a decir que descartaron ese detalle de la historia y decidieron convertir a Una en pirata. Josh Weinstein también dijo que reformularon la serie luego de la tibia y confusa recepción que tuvo la primera parte, volviéndola una historia 100% continua en lugar de algo episódico, así que el cambio de caracterización del personaje pudo influir en el destino del pavo. El gusto de Bean por las sirenas viene de familia, ya que el primer amor de su padre fue una de ellas. ¿Pero hay algo más tras eso? En un par de tapices del castillo, Zog es representado como un tritón. ¿Pidió que lo inmortalizaran así para recordar a la sirena, o hay un motivo más profundo? Otra cosa que a duras penas tuvo influencia en el final fue la maldición de los elfos sobre el linaje de Zog. No supimos en qué consistía o si se levantó cuando él y su familia abandonaron el trono. Relacionado al tema, cuando Dagmar liberó la magia en Dreamland, ¿qué diablos fue esto? 10 años. ¿El reinado de Miri durará 10 años? ¿El trono se recargó de magia por 10 años? ¿Volverá la serie en 10 años como Futurama? ¿O el trono le pidió a su reproductor de música una canción de una banda de rock española? La soledad de Merkimer llegó a su fin cuando descubrimos que la señorita Moonpence, antigua asistente de Oddval tras las paredes, era una cerda también. Pero momento, ¿cuándo pasó eso? En una de sus apariciones anteriores mostró una oreja humana, y no debería tener en cuenta las manos que salen de otros agujeros de esa oficina porque eso implicaría que tiene poderes elásticos, o tal vez es una cambiaformas como esos que había en el espectáculo de fenómenos. Hablando de ellos, difícilmente pude concluir qué rayos significaban el resto de las cartas de la adivina. Weinstein dijo que sí predecían a través de ellas cosas que ocurrirían antes del final de la serie, pero son tan genéricas que podrían indicar cualquier cosa. La única adicional que tal vez encajó fue la de Darkness, u Oscuridad, que pudo indicar lo que ocurriría luego de que Jerry puso fuera de combate a Dios. ¿Cómo y cuándo murió Caricias el gato parlante? Lo único nuevo que supimos de él fue que era una creación accidental de Satanás. ¿Cuándo fue la última vez que arrojaste un gato a un pozo? El año pasado. ¿Y qué pasó con ese gato? Lo rescaté y lo llamé Caricias. Cuando Dios cumple con su propio deseo de dejar entrar a los gatos al cielo, él está entre ellos. La cabeza de Pendergast fue traída de vuelta a la vida por la onda mágica que desató Dagmar, pero ¿cómo recuperó el resto de su cuerpo? Tal vez Bean usó su magia igual que hizo para restaurar los brazos de la bruja de Maru. ¿Qué significa que Satanás haya tachado los nombres de Bean, Mora y Lucy del libro de la muerte? La ubicación de cada alma condenada queda escrita en el libro de la muerte, en la fortaleza infernal. ¿Entonces Mora fue al infierno al morir? Tal vez a Dios no le gustaba la voz de la ardilla escuálida. Tal vez el que Satanás hiciera eso impediría que volvieran al infierno, dada su reacción luego de tachar a Lucy, y el hecho de que inmediatamente después Dios lo transformó en un ángel. El único de los salvadores que no probó el caldito sagrado fue Elfo. A Bean le permitió enfrentarse a su parte mala, a Lucy le dio sus alas y transformó a algunos elfos en Trogs. Pero al ser un medio elfo y uno de los supuestos salvadores, quién sabe qué efecto tendría en Elfo. Hablando de Trogs, el símbolo de sus salvadores supuestamente representaba a Bean, Elfo y Lucy, pero ¿de quién o qué necesitaban salvación? ¿De Dagmar? Si ese era el caso, ellos terminaron salvándose a sí mismos, sacándose sus cerebros para que ella no pudiera invadir sus sueños para controlarlos y volverse inmortales también.
Parece que los Troggs malinterpretaron el símbolo, porque en el episodio final, cuando el cohete de Alba despegó, su llama hizo que el símbolo se derritiera y apareciera un dibujo de Miri como reina, quizás revelando que ella sería su verdadera salvadora después de todo. ¿Cuál era el punto de la corona ritual? Es decir, sabíamos que podía causar daño cerebral ya que eso le ocurrió a Jerry, y Dagmar se la puso al final ya que al alcanzar la inmortalidad quitándose su cerebro ya no la perjudicaría. Pero ¿cuál era el beneficio de ponérsela? ¿Le permitía mantener el control de la magia al portador o algo así? Bean hizo énfasis en varias ocasiones que debía destruir a su madre para salvar a Dreamland, pero eso no sucedió. El resultado fue bastante incongruente porque la dejaron encerrada en esa jaula que a veces pende del castillo. Sí, se volvió inmortal y todo eso, pero dejarla ahí da la impresión de que podría escapar y dar pie a una continuación. Y finalmente la bomba, lo que me dejó estupefacto. Cuando Bean consumió el caldito, tuvo una visión de un viaje a la luna, anticipando lo que haría Alba Gunderson al final. ¿Para qué quería ir allá? ¿Cuándo se alió con los Troggs para que le brindaran el caldito como combustible para su cohete? Y lo más importante, este es el cohete saliendo de la Tierra, ¿no? Va llegando a la Luna y detrás de ella aparece otra Tierra. Y en esa se ve claramente la forma del continente americano. Alguien va a ver eso y se le va a zafar un tornillo. Ahí se me zafaron los que me quedaban y dije, atorníllenme la corona que ya no me queda cerebro. Cuando un final deja más preguntas que respuestas, es tiempo de tirar la toalla. Eso sí, las tramas principales fueron resueltas, el bien triunfó sobre el mal, los héroes fueron recompensados y eso debería bastar, ¿verdad? ¿Verdad? En cuanto al resto, no faltará quien diga, un hechicero lo hizo, pero este no, este es un inútil. Al único pedazo inútil que veo es al mediocre del hechicero. No hacen nada. Entre los aspectos positivos de la historia estuvieron sus personajes principales, sobre todo el trío central. De ellos obviamente extrañaré más a Lucy y sus ácidos comentarios. Desearía saber quién me disparó. Todos los que te conocen tendrían sus razones. Me gustó el crecimiento en sentido figurado de Elfo, desde la partida de su hogar enfrentando con su inocencia al retorcido mundo de afuera, y manteniéndose fiel a sus amigos y combativo a pesar de su fragilidad. Y Bean fue una heroína con grandes virtudes y más que todo muchos fallos, en particular su comportamiento desleal en esta última parte, pero su protagonismo desequilibrado a lo largo de la serie nos proporcionó algo diferente a lo habitual. El resto de los elfos y los juegos de palabras con sus nombres también me causaron muchas risas. Mató a Vivito. Lo vamos a extrañar. No, era afinadito. Aún así, qué tristeza. Disfruté la transformación de Zog del típico rey echado en sus laureles a un aguerrido monarca después de pasar por numerosas dificultades. No tuvo mucho que hacer en los últimos episodios, aparte de volverse un luchador profesional por accidente, otro motivo para ser uno de mis favoritos, porque lo único que le faltaba era renunciar a todo para quedarse con quienes realmente le hacían feliz. Y Una se volvió una deus ex machina que ayudaba al elenco cada vez que quedaban atrapados en medio del mar, y también un apoyo para Bean, lo cual fue mucho mejor que su rol inicial como la desinteresada esposa de Zod. Otros matices a destacar, la ambientación, el diseño de los personajes y su maravillosa música, con una intro que jamás podía saltar, los temas de los elfos y de Dagmar y sus versiones adaptándose a cada situación. A diferencia de los Simpson y Futurama, cuyos elencos secundarios son en su mayoría sólidos, el de esta serie fue bien desigual. Dedicarle tiempo valioso al príncipe Derek, que estaba ahí para... bueno, todavía sigo sin saberlo, fue intrascendente. Tampoco me interesaron Oddball o Hechicero, cuyas ambiguas lealtades fueron un tema de confusión y distracción durante buena parte de la historia, aunque al final saltaran al lado heroico. Weinstein dijo que Oddball era el personaje más mal interpretado y que en realidad tenía nobles intenciones, pero pueden culparnos por creer lo contrario. Su organización de raritos supuestamente controlaba los hilos tras el reino, y aparte de admitir asesinar a su rey anterior, se dedicaron a enloquecer y a manipular a sus sucesores. Obvias señales de una buena persona, ¿no es así? En cuanto a los villanos, Dagmar fue una enemiga despiadada y perversa, pero sus acciones se disolvieron un poco entre la trama enrevesada y las demás amenazas al reino de Dreamland. Hay algo que podemos aprender de Satanás, compañeros, y es a no dejar que mujeres que se ven así arruinen nuestras vidas. La tentación puede ser muy fuerte, pero si son un dolor de cabeza hasta para el diablo, no merecen la pena. La clave para reconocerlas está en los picos de sus atuendos, mientras más picos, más malvadas son.
Sus hermanos, Becky y Cloyd, representaron a los típicos lacayos estúpidos porque no veo el beneficio que tenga el cambiar de cuerpo con unas marionetas de forma permanente. Alba Gunderson parecía inofensivo, pero su obsesión por poseer a las personas lo volvía peligroso. Enamoró a la archidruida para que le sirviera de espía en Dreamland y la rechazó cuando no la necesitaba más. Cortejó a Bean y al mismo tiempo quiso usarla como batería humana para impulsar su ciencia, y al entender que Mora era la voz de su caricatura favorita, la ardilla escuálida, le propuso matrimonio. Todo un Don Juan, pero lo reitero, sus planes no tienen sentido. ¿Saben quién fue para mí el antagonista más efectivo? Jazz. El tipo no era de mi devoción al principio, pero cada vez que reaparecía sabía que iba a enloquecer más al pobre Zog con su comportamiento errático, y para colmo al final se salió con la suya quedándose con el negocio de Alba. Como comedia, Desencanto estuvo ligeramente por encima del promedio, ya que el humor de Matt Groening se reconoce de inmediato. Oh, y aquí estoy inventando el hígado encebollado. Vamos a celebrar, quiero un hígado encebollado. Aparte de lo ya mencionado con sus personajes, adoré la sátira a la espantosa época medieval con enfermedades, supersticiones y diferencias entre clases, y la retorcida visión de los personajes de los cuentos de hadas. Y admito que el final me conmovió un poco, pero no pude pasar por alto todo lo que quedó faltando, ya que como fantasía épica la serie fue muy frustrante. Ya había dicho en un video anterior el porqué, por poner a los fans a adivinar que era solo un easter egg y que era una pista, y por la manera poco adecuada en la que distribuyeron los misterios a lo largo de la serie. Y sí, eso parcialmente no fue su culpa porque Netflix les había prometido al menos hacer una parte más, así que debieron condensar y omitir cosas para cerrar el mayor número de tramas, con eso impidiendo al menos que fuera un caso similar al de Lost, que se dedicó a apilar misterios sobre misterios y su final difícilmente resolvió algo. Oye, Bean, ¿qué tal si al final todo esto fue un sueño? ¿No sería decepcionante? Eso hubiera sido la patada. Poner al tipo sarcástico al que siempre derriban con una flecha a burlarse de sus propios agujeros de guión es divertido, pero esto no quita que fue una experiencia desequilibrada. Y no me voy a sacar el cerebro como los Trucks para volverme inmortal o para disfrutar la historia. Volviendo a lo que dije al inicio, para ser justos, con motivo del final también compartieron en redes sociales un mapa de los reinos de Desencanto, con una lista de sus personajes a los lados. Desafortunadamente, solo encontré una imagen en baja resolución. Me pregunto si compartirán una de mejor calidad o si la venderán como un afiche en su tienda de mercancía. Y este mismo año se anunció el lanzamiento de 3 tomos de cómics con historias no contadas. Algunas de ellas las habían compartido en una Comic Con anterior, pero esta vez estarán disponibles para el público en general. Por lo que he visto en sus avances, no espero encontrar nada trascendental en ellos, solo historias enmarcadas en este pequeño mundo. Les echaré un vistazo dependiendo de lo fácil que sea conseguirlos y ya veré si amerita hacerles un video o no, pero no me gusta cuando debo acudir a un medio externo para entender algo más. No sé cómo hice para terminar este guión. Podría seguir dándoles vueltas a las cosas hasta empezar a ver teorías que poco o nada tienen que ver, pero es mejor detenerse en alguna parte porque igual no encontraremos las respuestas. Me pregunto si este será el último proyecto animado televisivo de Groening o intentará abarcar algún otro género o escenario. ¿Una parodia de terror, suspenso, un drama médico? ¿Algo ambientado en la prehistoria o en la antigua Roma? ¿Qué les gustaría ver a ustedes? Sé que a la mayoría de ustedes no los atrapó Desencanto, pero a aquellos que la vieron hasta el fin y tienen alguna teoría, pista o respuesta con respecto a la serie y sus misterios, déjenla en los comentarios junto a su opinión. Compartamos la locura. Como siempre les agradezco por ver, no olviden suscribirse, seguirme en Facebook y el adquirir una membresía de este canal garantiza que sus nombres no aparecerán en el libro de la muerte. Bueno, no lo garantiza, pero los aleja un poquito más de la condenación. No sé si sus demás actos en sus vidas harán que vayan al infierno, pero por ahora, gracias por su contribución. Y súper gracias por sus súper comentarios. Feliz cumpleaños súper atrasado, Christian. Que tus escándalos sean privados. Y sí, se podría decir que soy un Groening-tuber. De lo único que me faltaría hablar es de esa película navideña que produjo. Algún día. Gracias por sus reconocimientos al video 500. Este fue el primer paso al video 1000. Solo 499 más. Una mención especial para los super amigos: Cristian Fernández, Kaname, Eñe, Noel Osuna Pibe Fachero, Franco Vicini, Brian Corso, Patrick Vilcañaupa, Speed Puppet Robotnik, Octavio Olenek Yacaglia, Sinuois, Marcos Pierucci, Berix, Mango, Yuki Hawks, Celar24, Alejandro Lombardo, Richard Cert, Fer Chosaki, Leandro Arzamendia, Neofacu, Ben,
Crixis, Rostoneto, Gonza GM, Buenos Días Pibe, Itzeler, Gronger de Gul, Armonil, El Joven Sam Sam, Ratchet Clanky Eliano, Alejandro Calabrán, Santiago Nardi, Antoni Mesa, Diego Valderrama, Denis Sánchez, Agustín Benítez, Skyward Waker, Reno Quesada, Franklin, Anticucho de Camello, Ea Sasa, Lucas Soto, El Magio número 4, Basileusaurus, John Carroswell, Nuumita, Strargos, Migoki, El Espadachín Blanco, Bruno Narváez, David Cosaín, Claor, Benja, Emilio Galván, Joaquín Castillo, Din Corso, Alfredo Ramos, Melon Glitchy, Gran Maestre Joaco Escobar, Hart Underblade, John, Catulupou, Francis Canito, Rexai, Luisina Zúñiga, Farmaecopia, Llano 620, Modalus, Stupid Punks, Enzo, Mr. Referencias, Frankie Layton, Oscar de Venegas y Cárcamo, Tobias Rip Pepper, Javier García, Andrés González, Enrique BXD, Tarantalegra Star, Eduardo Juárez, Rubgeon, Isael Méndez García, Nano Kai Rojas, Danux, Matías Coronel, Hey Kaiser 19, Growly 18, Jeruxa V, Federico Amin, Mario Marino, Soul Kami, M Numetal, Diego, Pablo Jerez, Thrasher y los nuevos, Tommy JB y Rindexer. Diablos, ya casi son 100.